Aquí. Bueno, hola otra vez. Bueno, el día de hoy, y bueno, y espero que se quede con nosotros, está con nosotros mi colega y amigo Jonathan Caudillo, bueno, además de ser filósofo, pues es especialista en danza buto, o sea, tiene un libro sobre el tema y también ha realizado como obviamente investigación, no solo filosófica, sino pues corporal. Entonces, pues le pedí igual que viniera también, nos puede ir ayudando a la lectura del texto de Quiñán y justamente enriquecer como la lectura a partir también de todo lo que él ha trabajado. Entonces creo que es como muy bueno bueno, que ahorita nos pueda acompañar. Y pues bueno, muchas gracias Jonathan por venir y estar aquí. O sea, si quieres tú empezar, o sea... Eh, Si quieres tú empezar, pues dale, ¿no? Dale. No, pues algunas cositas como muy breves sobre el texto de Quiñard, y es que hay una cosa que yo lo conocí también por la doctora Sonia, este texto de Quiñard en realidad, ¿no? Y la realidad es que lo que me encanta del texto de Quiñard es que es un texto de danza butó, sin decir que es un texto de danza butó. No sé si ustedes notaron que constantemente Quiñard está regresando a algunos de los bailarines de butó más representativos en Francia, ¿no? Regresa a Mintanaka, regresa a Carlota Ikeda, o sea, como a estos bailarines. Pero lo que me gusta del texto es que jamás menciona, no dice ser un texto de danza butó, y creo que eso está bien. Y creo que está bien por muchas razones, porque una de ellas es que me parece que Quiñard hace un análisis sobre un lugar, me voy a arriesgar con la palabra, sobre un lugar ontológico de la danza, sobre una especie de danza originaria, en donde hay una especie diría yo, como un poco aludiendo tanto a Blanchot como un poco en ese sentido a Foucault también, la danza como una experiencia como una experiencia de la afuera, pues, ¿no? Eso en realidad me parece que es muy común encontrarlo necesariamente en todos los intérpretes contemporáneos de danza butó. Hay un asunto allí que he tenido oportunidad de discutir varias veces con la doctora Sonia a propósito de mi enfoque sobre la danza butó, que me gustaría compartirles a ustedes, solamente como para tener ahí la puntualización como muy bien colocada, ¿no? A mí me parece que el movimiento Butó, que nace a finales de los 50, principios de los 60, después de la ocupación norteamericana en Japón, digamos que tiene todas las características de ser un movimiento en toda la extensión de la palabra. Cuando digo un movimiento artístico, quiero decir casi como en el caso de las vanguardias históricas. De hecho, muchos de los miembros de la primera generación de la danza butó en Japón venían del dadaísmo y venían del surrealismo, pues. O sea, estos son elementos interesantes como para entender cómo se va configurando estos primeros acercamientos de la danza butó. Es un movimiento, en realidad eran un grupo, pues, ¿no? Históricamente ahora se tiene mucho más registro. Si ustedes buscan danza butó en internet, casi de cajón lo que les va a salir son dos bailarines en particular. Van a encontrar a Tatsumi Hijikata y a Katsuo Ono, ¿no? Que son como los bailarines de los que se considera que corrió cargo, corrieron a cargo de la arquitectura, de lo que se entiende como movimiento, como danza butó, pues, ¿no? Sin embargo, en realidad fueron un grupo, y fueron un grupo bastante amplio, digamos. De esa misma generación estaba Akira Kasai, estaba Yushio Magatsu, que ahorita es el director de la compañía de Sankai Yuku en París. De hecho, bueno, obviamente estaba Katsuo, no, obviamente estaba Tatsumi Hijikata, y habría que decir que no era un movimiento tan homogéneo como de pronto parece. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando ustedes ponen danza butó en internet, pues lo primero que uno ve es el cuerpo magro, flaco, rapado, pintado de blanco, ¿no? O sea, como estas cosas que ya casi que uno dice, ah, está retorciéndose, ¿no? Los ojos en blanco, entonces uno dice, claro, eso es danza butón, ¿no? Casi que de cajón, ¿no? Lo que pasa es que las cosas eran mucho más complicadas en tanto movimiento, porque precisamente hay un momento de contingencia política y cultural en Japón. Uno de ellos, tengo una colega investigadora de danza butó brasileña muy buena, ella se llama Christine Greiner. Ella dice que de pronto no tenemos como la dimensión de qué significa que el emperador japonés haya perdido
poder político en la época, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es un cambio, dice ella, epistemológico y espiritual importante, culturalmente hablando? Entonces, ¿por qué es tan importante como entender eso? Entender esta pérdida de autonomía, esta pérdida de la figura central del emperador, esto que había pasado con la Segunda Guerra Mundial. Claro, ustedes van a encontrarse casi en todas las páginas de internet que todo tiene que ver con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y un poco como Urobushi es mi maestro de danza butó, pues, ¿no? Él me decía, sí, pero no, digamos, sí, efectivamente las bombas eran un elemento importante sobre la danza butó, pero en realidad no todos estábamos pensando en las bombas, o sea, no es algo exclusivo de la danza butó, digamos. Seguramente la doctora Sonia conoce a este grupo de los Gutai, que era un grupo de performance japoneses, que también estaban metidos en el mismo problema de dónde estaba el cuerpo, qué pasaba con el lugar del cuerpo en ese contexto, pues, ¿no? No es que sea un elemento, sí es un elemento importante, pero es un elemento tan fundamental como de pronto pareciera. Entonces va configurando sobre todo una serie de preguntas, sobre todo una serie de inquietudes a nivel sí artístico, a nivel danza, a nivel corporal, pero también a nivel filosófico y político. Digamos, me parece que el marco que envuelve la emergencia de la danza butó es un marco bastante más complejo existencialmente en el sentido amplio de existencia, pues, ¿no? Me parece que Quignard hunde el diente en esos elementos, en esos elementos que tienen que ver con cierta pregunta por la existencia, por cierta pregunta un poco de esta experiencia, de esta sensación de ser arrojado al mundo sin por qué, como en el sentido heideggeriano, pero además con el plus de que esta pregunta, por el contexto, es una pregunta que se hace desde el cuerpo, es una pregunta que viene de una inquietud carnal, pues, ¿no? Hay un elemento que de pronto tiende a llevarse, a olvidarse un poco cuando se habla de danza butó, y esto es que en japonés el cuerpo, no hay una sola palabra para designar el cuerpo. Cada una de las palabras que se utilizan para designar el cuerpo supone experiencias sobre el cuerpo diferentes. Lo que ya de entrada nos tiene que, de alguna manera, como detonar la intuición de que el cuerpo es un lugar plural, digamos, es un territorio de fuerzas, pues un poco como ayer lo estábamos pensando a propósito del texto de Lo Inhumano de Lyotard, ¿no? Es decir, el texto en realidad es un espacio de pluralidad de fuerzas, incluso uno puede decir sin temor a equivocarse que tiene muchos cuerpos, que es un poco como el pensamiento en Japón lo tiene claro, sobre todo en el Butó, más en la categoría de Nikutai. Nikutai es una categoría que los bailarines de danza butó ocupan mucho para pensar en el cuerpo, en la danza butó, que tiene que ver sobre todo con la experiencia de la carne. No es el cuerpo en el sentido de este cuerpo social que configura una identidad propia. Para eso ellos tienen una categoría que se llama Shintai. Shintai precisamente tiene que ver con esta categoría del cuerpo que está configurada a la manera Foucaultiana, porque además es así, ¿no? Está configurada desde las relaciones sociales, desde las relaciones de poder, las relaciones con lo político. De alguna manera, esta cuestión como del Nikutai tiene que ver con una experiencia corporal, que es una experiencia que está mucho más cercana a lo que nosotros en Occidente conoceríamos como el cuerpo sin órganos. Y ni siquiera estoy hablando del cuerpo sin órganos en el sentido nada más de Lesiano, sino en el sentido de Artaud. O sea, esta superficie nerviosa que de pronto, como bien dice Bataille, ¿no? Es un cuerpo acéfalo, donde no hay una jerarquía marcada, donde de pronto hay una especie de horizontalidad de las fuerzas que nos está invadiendo. Y esas fuerzas son las que mueven el cuerpo. Me encanta como un poco cómo lo aborda Quignard, porque de pronto nos va configurando una ruta como para pensar en esta experiencia originaria, en donde el cuerpo, en esta danza perdida, no es que yo baile, es que soy bailado. Y ese elemento pasivo es un elemento que sí es muy importante no perderlo de vista, al menos en lo que a esto que conocemos como danza butó se refiere. ¿Por qué razón? Pues un poco como en el sentido de pensar que no hay que pensar, a veces cuando nosotros pensamos en la danza butó pensamos en un género de danza, ¿me explico? O sea, como si tuviera una especie de elementos homogéneos que de alguna manera son clasificables en un todo, cuando en realidad sí y no, digamos,
El proyecto es compartido por muchos bailarines, sobre todo por el grupo de la primera generación, pero no necesariamente desemboca en visualidades y en corporalidades iguales. Más aún, ayer estaba yo pensando, como bien decía la doctora Sonia, con la categoría de individuación, opera precisamente a nivel corporal un proceso de individuación en el sentido de Simondón, en el sentido de que es un proceso en devenir singular y singularidad con esta paradoja de que es una pluralidad que simultáneamente es una pluralidad pero acotada al lugar existencial, en la posición de un cuerpo en particular. Y en ese sentido, la danza es puede ser totalmente diferente entre un bailarín y otro. Digamos, si ustedes ven la danza de Tatsumi Hijikata, ven la danza de Komuro Bushi, ven la danza de Katsuo Ono, se van a dar cuenta que son corporalidades totalmente diferentes. Incluso algunas de ellas ni siquiera tienen nada que ver con el asunto del relato, de este orientalismo, del relato occidental sobre Japón, ¿no? La danza, el teatro kabuki, el teatro no. Digamos, muchas veces los investigadores en Occidente han querido como ver en la danza Butú una especie de continuidad con las danzas tradicionales japonesas. La realidad es que es una cosa mucho más compleja. Efectivamente, hay algo de eso, pues porque está dentro de la constelación cultural, pues, ¿no? Está está en el plano de inmanencia, digamos, está allí, pues. Sin embargo, Tatsumi Hijikata muchas veces ha dicho muchas veces dijo en las entrevistas que ninguno de ellos sabía bailar ni danza no, ni teatro kabuki, ni teatro no, ni nada de eso en realidad. O sea, había alusiones al asunto, pero más en un sentido crítico, más en un sentido como de deconstruir el imaginario japonés, que un poco era el objetivo también. Hay una coreografía, si la doctora Sonia está de acuerdo, me gustaría en la página ponerles algunos links de estos bailarines como para que ustedes puedan ver las corporalidades, lo diversas que son, aunque aparentemente tienen algo compartido. Y ese algo compartido, efectivamente, creo que Quiñar da muy bien cuenta de qué es qué es eso compartido, pues cuál es el proyecto. Claro, tiene que ver con esta experiencia de la fuera, tiene que ver con esta experiencia de la fuera desde el cuerpo, esta experiencia extática, en donde el cuerpo es arrojado de alguna manera, es movido por estas fuerzas, y entonces la danza es más bien una consecuencia, es más bien un ser bailado, que más bien un yo bailo. Hay una partecita en el texto que me parece muy interesante donde dices que no se trata de la técnica viene después. Y no es que no la haya, la hay. O sea, los bailarines de danza Butó durante mucho tiempo después de Hijikata estuvieron construyendo muchos ejercicios, pero sobre todo ejercicios que más que un adiestramiento corporal, como de pronto uno lo podría entender tal vez con la danza clásica en Occidente, más que ser un adiestramiento corporal, habría que pensar en estos ejercicios como una suerte de ascesis. Es una ascética. O sea, los primeros grupos de danza Butó, los de Tatsumi Hijikata, en realidad vivían en comuna. O sea, había una cosa que se llamaba el salón de asbesto, que lo cerraron porque estaba hecho de asbesto y después se enteraron que daba cáncer, entonces tuvieron que demoler el salón de asbesto, pues, ¿no? Pero en realidad el salón de asbesto en realidad era un lugar en el que todos los que estaban metidos en el asunto de la danza Butó vivían juntos, porque un poco el punto era una especie de entrenamiento, en el sentido ascético de entrenamiento, que buscaba poder acceder a esta experiencia originaria y que en realidad iba de muchas prácticas, o sea, prácticas que pueden ser como las más asequibles para nosotros, tal vez, como por ejemplo, entrenamientos que llegan, como diría Grotowski, al transcansancio, que es como este lugar en donde uno ya poco o nada puede resistir sobre este cuerpo. Solo como, digamos, yo tenía un maestro que nos ponía entrenamientos que iban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche continuos, pues, ¿no? Justamente hacíamos algunas pausas, ¿no? Pero algunas pausas que eran como de comer no puedes irte a comer tus tacos de carnitas, pues no te puedes mover, ¿no? Entonces ahí era la fruta, era como las semillitas para poder continuar con la jornada. Pero un poco hay un punto en el que es una danza extática, ¿no? Está más allá de lo que uno puede decir al respecto. De pronto, el cuerpo ya no presenta resistencias. O sea, el cuerpo de pronto empieza a emerger en una experiencia que va más allá de lo que yo tengo control sobre él. Es un poco el punto, ¿no? Y me parece muy interesante. Para mí fue un gran descubrimiento cuando me propuso el texto en su momento la doctora Sonia, porque dije, claro, es que es un texto que rescata
esa experiencia originaria, esa experiencia del afuera sobre el cuerpo, sin tener que estarse atorando en el asunto del relato japonés. Quiero decir, no se atora en el asunto del budismo zen, no se atora en el asunto del Shinto, no se atora en el asunto hippie, si me perdonarán el asunto, me perdonarán la palabra, pero esta cosa como de pronto estas aproximaciones, estos orientalismos que suelen ser básicamente un reflejo de Occidente, pues un reflejo proyectado de Occidente sobre la alteridad que más que decirnos algo sobre la alteridad nos habla de Occidente, ¿no? A mí me parece que aquí es una cosa interesante que hace Quiñar porque se acerca mucho a la textualidad de los bailarines japoneses. Y con esto, ya para cerrar muy rápido, una última cosa que creo que es importante decir es que el lugar del lenguaje. Ayer estábamos pensando en este asunto precisamente en la clase de la doctora Sonia, creo que era muy pertinente, sobre todo para este texto también, porque uno de los elementos que también le comentaba es que Tatsumi Hijikata tuvo muy poca relación con bailarines o con performers en la época. De hecho, tuvo más relación con escritores. Si uno tuviera que decir dónde se originó la danza butó, la realidad es que la danza butó se originó en las cantinas y en los cabarets. O sea, eran una banda de cuates, ¿no? Que estaban traduciendo a Bataille, que estaban traduciendo a Genet, que estaban traduciendo a Artaud. Entonces estaba lo de a Nietzsche, ¿no? Entonces estaba ahí un rollo que tenía que ver con la amistad, como bien decía la doctora Sana ayer. O sea, era una conversación compartida. Incluso Tatsumi Hijikata llegó a decir que el Ankoku, porque recuerden ustedes que el primer movimiento de Butó no se llama Butó nada más. Butó, la palabrita Butó en japonés, significa básicamente danza. Es como una cosa como hundir las plantas de los pies en la tierra y extender los brazos al cielo. Es más o menos una cosa así, que es como el carácter con el que se habla de cualquier danza no tradicional en Japón. O sea, básicamente es como una especie de manera general de hablar de las danzas no japonesas. Incluso Butó viene de una palabra más exacta que es Buyó, que Buyó tiene que ver con la designación de todas esas danzas que no son las tradicionales, que no son el kabuki, que no son el takarazuka, que no son el teatro ¿no? Ankoku es la categoría que debería interesarnos mucho más, porque Ankoku significa las tinieblas. Era una danza de las tinieblas, de una zona oscura dentro del cuerpo. Era como acceder a una zona no representable del cuerpo, que de alguna manera esa experiencia corporal nos llevaba a un lugar fuera de nuestra identidad. Incluso era una zona intermedia entre lo voluntario y lo involuntario en el cuerpo. Como ustedes saben, hay multiplicidad de movimientos que nosotros no controlamos en nuestros cuerpos. No controlamos la respiración, no controlamos el flujo de la sangre, ¿no? Hay mucho de nuestros cuerpos que nosotros no controlamos, que hemos dado por sentado por el proceso civilizatorio, ¿cierto? De los procesos de civilización nos han codificado los cuerpos de tal manera que ya sabemos cómo nos tenemos que sentar, sabemos cómo tenemos que movernos, sabemos cómo tomamos los cubiertos, ¿no? Es decir, hay una manera ya pasada precisamente por la civilización, que es el cuerpo del Shintai, precisamente, que es el cuerpo social, donde nosotros podemos acceder a una especie de zona conocida, zona luminosa del cuerpo, por decirlo de alguna manera, representable o inteligible, si ustedes quieren. El Ankoku, que tiene que ver justamente con la experiencia del Nikutai, justamente es acceder a una zona no representable, una zona oscura. Incluso decía Tatsumi Hijikata que en realidad el Butó era entrenar para poder construir una escalera a las profundidades oscuras del cuerpo. Entonces, a esa zona, que es una zona pulsional, que es una zona de las fuerzas, que va mucho más allá de la identidad y de lo voluntario, pues. Entonces, digamos, es un poco este asunto con las preocupaciones con respecto al tipo de cuerpo que de alguna forma dentro de la danza Butó intenta activarse. A eso está orientado el propio entrenamiento en tanto ascesis. No es un entrenamiento como adiestramiento a saberte mover de tal o cual manera. Ojo, no quiere decir que lo técnico no sea importante, por supuesto que lo es. Digamos, hay una reflexión técnica, pero la reflexión técnica está orientada a intentar precisamente acceder a esta experiencia originaria. Y es desde ahí donde se supone que acontece un cuerpo que es bailado. Esas reflexiones en general son a las que este grupo llamó Ankoku Butó. Ahora, la pregunta contemporánea, se debate en Japón incluso a la fecha, ¿es pertinente seguirle llamando Butó al Butó? Algunos dicen que no.
porque se volvió una marca. ¿Me hago entender? Se volvió una marca. O sea, se volvió una cosa que la gente vende. O sea, la gente vende la danza Butoh, pues se volvió una especie como de marca. Esa palabrita, cuando en realidad ya lo que quería llegar era la cuestión del lenguaje. En realidad, una reflexión muy importante en los primeros bailarines de danza Butoh es que al mismo tiempo que había un entrenamiento corporal, había un trabajo de escritura de qué es lo que nos está pasando en el cuerpo. De hecho, algunos de los biógrafos de Hijikata dicen que en realidad Hijikata no se decidía mucho a si quería ser bailarín o quería ser escritor, ¿no? Incluso, de hecho, él paró. La diferencia entre mi maestro Komuro Bushi y Tatsumi Hijikata, que fueron maestro y estudiante, fue que Tatsumi Hijikata, él dejó de bailar en algún momento y se dedicó solamente a la coreografía. Komuro Bushi no. Komuro Bushi siguió bailando hasta que falleció a los 68 años, pero no dejó de bailar, pues, ¿no? Pero sí hay un elemento muy importante que tiene que ver con lo que comentaba la doctora Sonia ayer, que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje que no es el lenguaje, no es el lenguaje en el sentido más, vamos a decirlo así, como conceptual. No es el lenguaje que pretende conceptualizar una experiencia, sino es un lenguaje que está más cercano a lo que en la raíz se entendía como poiesis. Poiesis como este lugar de una experiencia extática, que de alguna manera la escritura da cuenta de esa experiencia, de alguna manera intenta configurar esa experiencia a partir del lenguaje, pero no intenta tampoco capturarla, digamos, es una especie de lenguaje que siempre tiene su objeto fuera de su alcance y se asume como un lenguaje que siempre está dando cuenta de un objeto que está más allá de él, pues, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno habla de danza Butoh ahora, me da la impresión que sería muy interesante, por supuesto, hay que tener en cuenta toda esta constelación de problemas, pero que la verdad es que en pocos documentos yo había como encontrado digamos, esta preocupación por esta zona, esta experiencia originaria del cuerpo, como en el texto de la danza del origen de la danza de Guignard, digamos. Efectivamente, yo diría es que es un texto de Butoh, sin decir que lo es, y eso es su enorme ventaja, porque precisamente nos arroja esa experiencia más allá de los prejuicios o de los orientalismos o de los exotismos. Tiene que ver con esa experiencia que creo que es, por supuesto, de cuño filosófico, ¿no? Y básicamente eso. Bueno, por el Si quieren momento. preguntar algo, ¿No? así por el momento. Gracias, Jonathan, por el momento, porque, Por el ¿no? momento. Por el momento. ¿Quieren preguntar algo? Hasta el momento. Leo. Leo también está muy clavado en la cultura japonesa, trabaja en Escuela de Kioto también. Ah, ¿qué tal? Sí, 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 justo por ahí va como mi pregunta. Es que acabas como de hacer algo muy increíble que yo he intentado hacer mucho tiempo, como trazar las líneas como paralelas, ¿no? Entre la filosofía francesa, pues el pensamiento japonés, y que tú, pues, no, o sea, lo tienes como, pues, increíble, ¿no? Como dos cosas. Uno, en esta cosa de los orientalismos y como, pues, si no, pues sí, de los orientalismos, de tomar ciertos como conceptos o experiencias de Japón en una forma, digamos, burda. No sé si tú veas como, no es tanto como que sea como, como un texto de Buto, porque va más allá de los orientalismos, sino porque el Buto y la experiencia descrita por Quiñac, no solo aquí, sino en varios otros libros, como que se entrecruzan, ¿no? No es probablemente pues, la descripción de una antología o de un fundamento, sino de aquel pues, hueco o espacio abierto y vacío, ¿no? Que ambas tradiciones pueden pues, ir y decirnos qué está pasando ahí, ¿no? Eso por un lado, y bueno, no sé qué opinarías de eso. Y otro, es muy interesante todo lo que dices porque también he encontrado esto como desde la filosofía japonesa, es decir, del siglo XX, ¿no? Como si hay digamos, dos libros que hablan de esta experiencia, donde no hay fundamento y donde está ocurriendo la catástrofe, es La religión y la nada de Nishitani Keiji y Filosofía como metanoética de Hajime Tanabe. Incluso también lo que mencionaste me hizo mucho sentido, la cuestión del emperador, ¿no? Porque en el libro de Nishitani Keiji, que es una cosa es muy intrincada, tiene muchas referencias ocultas, me he encontrado, mediado por eh, mi lectura propia, por la lectura de la escritura del desastre, la cuestión de los movimientos celestes, la constelación,
y la pérdida del centro. Es decir, la pérdida pues en sentido japonés, la pérdida de cómo el emperador dejaba de ser el punto de referencia. En sentido celeste es como un centro gravitatorio pues desaparecía, y no solo los elementos que giraban alrededor de él se perdían o erraban, sino que podían continuar su mismo movimiento ya sin un centro en el cual depender, ¿no? Y cómo esta experiencia, es decir, estás centrado, ocurre la destrucción del centro en términos de Einstein y nihilismo, pero aún así lo sobrevienes y puedes expresar esa falta de centro en tu singularidad más concreta. Y un poco también creo no sé, ahí me corregirá Sonia, que Quiñac va a esto, ¿no? Como vas a ese punto donde no hay esto, y también pensando en el texto, ¿no? Cuando habla de justo de los danzarines butos, que es como el paralelismo con estar adentro del útero de la madre, ¿no? O sea, como ahí parece que es un no espacio, ¿no? Parece que la gravedad tampoco está operando ahí, pero cuando sales y cuando el danzante sale, pues al mismo tiempo está expresando ese espacio que ya no quedó atrás, ¿no? Que ya no quedó anterior. Bueno, no sé, son cosas que surgían ahorita y que me dio muchísimo gusto escuchar cómo comentabas todo lo que nos dijiste. Muchas gracias, Renata. Fíjate que esas inquietudes yo en algún momento se las pregunté a Ko, sobre todo la cuestión de la escuela de Kioto y si en algún momento estuvieron influidos el movimiento Buto por ello. En realidad, curiosamente no. El primer movimiento de la primera generación de danza Buto, esta que te cuento de finales de los 50, principios de los 60, en realidad estuvieron mucho más influidos por los franceses. O sea, si por alguien estuvieron influidos más fueron por los franceses en principio, sobre todo como por la experiencia de lo criminal, pensando en Jean Genet en particular, como esta idea de todo aquello que está en el límite, toda aquella experiencia posible de corporalidad, pero de una corporalidad que siempre de alguna manera se mueve en los límites. En esta corporalidad, de alguna manera, siempre al final del día crítica, siempre de alguna manera que pone en crisis los códigos que de suyo la atraviesan. Y en ese sentido el asunto de la criminalidad era importante como concepto. De hecho, Tatsumi Hijikata utilizó muchas palabras para designar su danza. Una de las muchas palabras que al final se quedó fue el Kokobuto, pero hubo otro título que le ponía a su danza, era la danza del criminal, la danza criminal. Y justamente tenía como mucho que ver con esta posibilidad de acceder a ese cuerpo que está en el límite. Ahora, en el caso de la escuela de Kioto, claro, el asunto con la escuela de Kioto en particular es que, por supuesto que está mucho más atravesada por la noción de vacío, por esta cuestión desde el punto de vista un poco del budismo zen, pues, ¿no? Digamos, que Gin Nishitani tiene justamente en este texto cómo va haciendo esta genealogía a propósito de cómo va cambiando esta noción del sunyata, del sánscrito, del sunyata, va pasando a la noción de ku, que esta idea de ku, de vacío, el carácter para ku es muy cercano a la práctica particular del budismo zen. Ahora, el único problema un poco del asunto es que Japón es muy heterogéneo y el budismo zen es uno de los budismos que se practican en Tokio. Te lo digo por esto, porque a veces ha pasado que cuando uno desde Latinoamérica intenta acercarse o desde Occidente intenta acercarse a estas prácticas, tiende un poco como a echar mano de pues, las prácticas que de alguna manera nos llegaron y se popularizaron. Una de ellas es el budismo zen. Digamos, el budismo zen pasa a Francia con Taschen de Shimaru, hubo algunos monjes zen que vinieron a Latinoamérica y se va de alguna manera propagando mucho y de hecho se va popularizando muchísimo. Sin embargo, no habría que reducir toda esta complejidad únicamente a esta noción del budismo zen. De hecho, esto creo que es una referencia que a la doctora Sonia le va a gustar porque en realidad cuando hablaba de nada, cuando hablaba de vacío, cuando hablaba de gap, cuando hablaba del entre, Komuro Bushi, tenía a dos referencias fundamentales. Una era John Cage. Era Cage. O sea, él decía, este asunto tiene que ver con Cage. Sobre todo porque además me decía, tiene que ver con una cuestión de sonido, pero sobre todo no perder de vista que tiene que ver con una experiencia corporal, o sea, con una experiencia concreta de la carne, ¿no?
Y la otra también era un gran lector de Blanchot, pero un lector de Blanchot increíble. O sea, en realidad, él no es que no estuviera de alguna manera apoyándose en su propia tradición. Lo que pasa es que a mí a la fecha, te voy a ser honesto, es una tradición que todavía cuesta mucho, mucho asir, hacer inteligible. Quiero decir, el debate todavía sigue. Es increíble la enorme influencia de los franceses. Incluso a la fecha, la escuela de Kioto, al menos en la gente que está investigando danza Butó, no ha sido tan importante, tan contundente, como en el caso del diálogo con Bataille, con Deleuze, con Genet, con Nietzsche. Sí, digamos, sí hay algunas referencias, pero más que a la escuela a la escuela de Kioto como escuela de pensamiento, pues hay ciertas referencias que siempre tienen que ver con su propia tradición. Por ejemplo, la cuestión del lenguaje o la cuestión del no hacer. Por ejemplo, esta cosa del Wu Wei, que seguro tú lo conocerás muy bien, esta cosa del Wu Wei, esta cosa del no hacer, como una especie de una acción que que de alguna manera pone en cuestión la lógica, la racionalidad del medio y el fin, que de alguna manera es una acción, pero sin agente, que es como si fuera una acción que se llevara a cabo sola, que de alguna manera pone en cuestión la relación entre el medio y el fin, la relación utilitaria con el mundo. Esa es una noción que sí es muy importante para entender la danza Butó, porque el cuerpo del Butoka, este cuerpo que está siempre en crisis, que ni siquiera puede mantenerse en pie, es un cuerpo que no guarda una relación de dominio con el mundo ni con el espacio. Es un cuerpo que está siendo atravesado por el mundo, atravesado por el espacio, atravesado por las cosas. Por eso, ustedes, no es solamente que los bailarines de Butó de esta generación simplemente se retorcieran pues porque estaba bonito retorcerse, sino porque es un cuerpo que no tiene la verticalidad humana. Es un cuerpo que siempre se está moviendo en los bordes de lo humano, como bien decía la doctora Sonia ayer. O sea, es un tipo de corporalidad que siempre está en límite, en vecindad, como decíamos ayer con Deleuze, con la alteridad, y que esa alteridad siempre está siendo afectada mutuamente, tanto el cuerpo por lo otro como lo otro en el cuerpo. Entonces, es interesante cómo efectivamente por allí va este asunto del descentramiento. Siempre desde el punto de vista sí contextual, sí histórico. Claro, hay un asunto allí que tiene que ver muy cercano a la cuestión del budismo zen, porque efectivamente esta cuestión del vacío es un elemento que ha sido como la posibilidad de generar cierta discusión a propósito de Oriente y Occidente, siempre y cuando no se pierda de vista que aquí, que sobre todo tiene que ver con una experiencia corporal, que tiene que ver con una experiencia de la carne. En su momento, a mí me decía Murobushi, no es que no me gusten, lo que pasa es que de pronto me parecen un poco especulativos, decía él. O sea, sí, es muy interesante, sin embargo, me cuesta mucho más trabajo. Ojo, Murobushi es un bailarín, no es un filósofo también, ¿no? O sea, eso es como su lectura, pero de alguna manera Murobushi decía es que me es mucho más fácil establecer una discusión con Deleuze en la medida de que tengo una posibilidad de alguna manera de darle lenguaje, de poner en palabras lo que me pasa a nivel cuerpo, que con la escuela de Kioto, que de alguna manera hay una cierta órbita que se mantiene en el Zen, pues, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera decir como varias cosas. O sea, bueno, que es muy padre tener a Jonathan aquí. Ya deja de decirme doctora. Oh, bueno. Oh, pues sí es importante. Doctora. No, está muy bien. Creo que sí, que evidentemente hay una, o sea, como que yo que un poco lo estuvimos comentando y creo que también un poco la lectura del texto en la sesión pasada y así. Un poco es que, o sea, evidentemente hay una cuestión, hay una dimensión, un poco lo decíamos también esto, de que hay como diferentes capas del texto, o sea, que Quiñá siempre está moviendo en diferentes capas. Justamente, pues ahí está, o sea, y son como capas también, si quieres, de inmanencia, ¿no? Justamente hay una dimensión ontológica siempre también de todo lo que está diciendo, ¿no? Entonces, o sea, obviamente hay un lado como ontológico de la danza en el sentido de que es justamente, que a mí esto es lo que me parece muy interesante también para vincularlo con un poco lo que veíamos ayer en la clase de ontología,
con Lyotard, o sea, que un poco, o sea, ok, está como la danza humana, está, o sea, como está la referencia a la danza, ¿no? Como humana. Está la referencia, que también le pasa un movimiento igual cuando habla de la música, ¿no? Está la danza como en el universo, en el cosmos, ¿no? Esta parte preciosa también del final donde habla justo de las estrellas, ¿no? Así cuando hay como esta explosión, entonces como toda esta danza también que está en el universo, ¿no? Pero también está pues toda esta cuestión como ontológica, ¿no? O sea, cómo la danza además también reproduce este momento ontológico, no solo en el sentido de nuestra existencia, porque digamos que hay un juego entre lo ontológico y lo existencial, o sea que habíamos dicho en la sesión pasada también esto, cómo la danza también reproduce ese movimiento de, pues de, por decirlo con Schelling, de esta ansia o infundamento a hacer algo, ¿no? Y justamente que es este movimiento de la oscuridad hacia la luz, ¿no? Y que también eso es algo que sucede en, pues en nuestro nacimiento, ¿no? Creo que hay, o sea, y esta cuestión ontológica, que además me parece muy interesante también esta cuestión, cómo, digamos que esto también se destapa a partir de la Segunda Guerra Mundial. También por eso un poco estuvimos viendo a Pina Bausch en relación a también, o sea, con un poco dialogado también, porque hay una búsqueda que es similar, o sea, un poco también después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de repente esta necesidad también, ¿no? Estas búsquedas que van hacia, pues, a preguntarse por la existencia también, ¿no? De una manera como, y a partir justamente, y volver, que también es una cosa muy interesante, o sea, como después del fracaso, ¿no? De la metafísica, que justamente eso es lo que va a ser, pues, Hiroshima y Nagasaki, o sea, es como, ¿no? El fracaso de la metafísica, ¿no? De repente esta necesidad de volver al cuerpo, ¿no? Y además, esto es muy bonito porque ahorita a partir de lo que estabas diciendo, o sea, un poco de eso que vemos también, esta otra idea de cuerpo, ¿no? Volver a una idea de cuerpo que justamente donde surge esto que un poco decíamos ayer, donde la danza es lo inhumano. La danza es justamente eso inhumano en el sentido que planteábamos ayer, de inhumano, de ir a eso a un no. O sea, justamente porque se pone en cuestión todo lo que se ha pensado que es lo humano, ¿no? Y entonces un poco volver a esta cosa que es la materia, que es la carne, pero que además es esta materia que es vibrátil, ¿no? Y que es como, o sea, que es justo esta idea de cuerpos sin órganos o sea, ¿por qué después de digo fracaso de la metafísica, porque sería el fracaso de justamente del racionalismo, de toda esta prominencia de la conciencia, a ir justamente a buscar el trance, a buscar una conexión distinta con lo otro, ¿no? Entonces, creo que a mí eso me parece como muy interesante, ¿eh? Porque al final, y también es una cosa muy bonita, porque también es algo que está, por ejemplo, también en la pintura de Francis Bacon. Claro, totalmente. ¿No? O sea, como justamente ir o sea, describir este movimiento, o sea, así lo que está en la danza, ¿no? Porque un poco también la pintura de Bacon, que por aquí los pintores me pueden corregir, pero un poco la gran importancia de la pintura de Bacon, creo yo, o sea, que además es muy cinematográfica, pero porque justamente en Bacon está el tiempo y está el movimiento. Y que justo lo que está tratando de plasmar, así como un poco expresar justamente, también es este salir, ¿no? ¿Qué pasa en esto extático? ¿Qué pasa en esto, ¿no? En este volver, como, ¿no? A algo anterior, ¿no? O sea, un poco, sí, un poco esto que decías o sea, más que el lenguaje, o sea, como que creo que en términos de Blanchot, pues ya justamente esta idea de la lengua, ¿no? Del habla, ¿no? Que un poco lo que estará haciendo pues la danza o la pintura o esto, o sea, que justamente porque no son representaciones, es decir, porque ya no hay sujeto y objeto, ¿no? Es, bueno, ir esta expresión, pero que más bien es lengua o es habla, ¿no? Pero que eso, que ya no es de alguien, ¿no? Sino más bien es este ser hablado o este ser, ¿no? Puesto ahí, ¿no? Pero, o sea, sí creo que un poco sí conecta como muchísimo con lo que veíamos ayer de Lyotard, justamente por esta cosa de lo inhumano, o sea, sí es ir a esto, ¿no? Que todavía no es como, que todavía no se configura, más bien está, también por eso pensaba en Bacon, por esta desfiguración, ¿no? Más bien ir a esto que desfigura, ¿no? Hacia este anterior como a o eso, ¿no? O sea, como, siento como, no me acuerdo cómo dijiste, pero, bueno, sí, como esta singularidad, pero que, ¿no? Más bien está como en devenir, ¿no? Y que un poco también, Ernesto. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias por tu exposición. Súper padre.
me dejaste pensando en muchas cosas, entre ellas precisamente la relación de codificación o principio de búsqueda de dos tradiciones, una occidental y una oriental, que encuentran un punto en común entre la, precisamente en la posguerra, ¿sí? Eh, Tú mencionabas el cuerpo sin órganos de Artaud, y hay una anécdota muy, muy chistosa cuando por primera vez se presentó en un festival en Francia el Teatro Laboratorio de Grotowski. Decían que ellos eran los hijos perdidos de Artaud, que nunca, que el teatro de Artaud finalmente se materializó en este tipo de teatro que propuso Grotowski. Y esta idea de Grotowski, como seguramente bien conoces, su planteamiento y su metodología apuntaban precisamente a eso, ¿no? A una vía negativa que consistía en la superación de los bloqueos psicofísicos de este cuerpo atravesado por relaciones políticas, ¿cuál era el nombre en japonés? ¿Nikutai? ¿Cómo? ¿Nikutai te refieres a la experiencia de la carne? No, esa sería la meta, sino el cuerpo atravesó por relaciones políticas y sociales. Claro. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, sin embargo, pienso de entrada que precisamente por la singularidad o por la vecindad que se discutía ayer, ¿no? De las relaciones, esto es lo que quiero plantear, ¿sí? O sea, ¿qué tanto el pensamiento precisamente se inscribió desde el punto de vista de las figuras o de la figuración, como lo veíamos ayer en la crítica de Deleuze hacia una idea jerárquica precisamente del pensamiento figurativo, qué tanto esa figura se encarnó en el cuerpo oriental y qué tanto de esa figuración finalmente tenemos encarnados nosotros también como occidentales, y qué procesos tendríamos que llevar a cabo cada cuerpo por nuestra cuenta, ¿no? Porque bueno, o sea, hablaste de una tradición más o menos muy bien referida, ¿no? O sea, que habla más de nosotros que de los orientales, esa alteridad que se refleja más en nosotros por nuestras propias pretensiones, que por la búsqueda real que puedan tener la tradición en sí del Buto, ¿no? Pero, pues lo hemos visto aquí en México, ¿no? O sea, ya hay, o sea, parece que el trendy topic de la danza contemporánea es precisamente agarrarse de un ritual que no tenía antes, al menos aquí en México, ¿sí? No sé, creo que va por ahí. Ah, y por cierto, estaba pensando, nada más esto, ¿sí? Hay una coincidencia muy interesante entre esto que menciona Quiñard, este anhelo por este cuerpo descarnado, ¿sí? Y un filósofo japonés, budista, Kenko Yoshida, que escribió los, ¿cómo se llama? Diarios de un ocioso, ¿sí? Entonces ahí creo que precisamente un reflejo o una relación indirecta, no voy a decir causa-efecto por estas puntualizaciones que tú haces respecto a lo que culturalmente tuvo que haber ocurrido entre una cosa y otra, pero al menos Quiñard sí relaciona esto, ¿no? Un abandono tanto a los medios como a los fines. Claro. Es que ahí dices tú varias cosas interesantes. Una de ellas me hace recordar una entrevista que le hicieron a Tatsumi Hijikata, en donde justo el traductor de Bataille al japonés, el señor se llamaba Tatsuhiko Shibusawa, está la entrevista en internet, por cierto, ¿no? Ahí un poco Hijikata contesta, es que
sí, efectivamente, la manera en la que yo he abordado esta cosa del Ankoku Butó tiene que ver con el cuerpo y con la danza. Sin embargo, no es nada más un poco para responder a esta cuestión, como para tratar de pensar, como bien dices, esta cuestión de Oriente y Occidente, que siempre es fácil de alguna manera inclinar la balanza y decir, claro, lo que pasa es que el cuerpo oriental tiene más condiciones y por tanto puede acceder a esta experiencia originaria. En realidad decía Hijikata que no. Digamos, él pensaba que esta cualidad, había como dos tipos de entender la cuestión del Butó, el Butó como la danza, pero el Butó como una cualidad, como una especie de experiencia de extrañamiento del cuerpo. Y él decía es que no se limita solamente a bailarines. Hay Butó en la fotografía, hay Butó en el cine, hay Butó en la escritura. Un poco como pensando que a lo que se refiere con el Ankoku Butó es a una especie de experiencia originaria, una experiencia originaria que de pronto tiene mucho que ver con el extrañamiento, con esta sensación de estar arrojado. Digamos, ¿cuál sería la enorme diferencia entre el ritual? Porque ahorita tú bien lo dijiste, creo que tienes toda la razón. Hay un trending de danza contemporánea sobre el ritual y estas cosas. Sí, y sin embargo, lo interesante es que el arrojo, esta sensación de estar arrojado, no hay ninguna garantía que nadie te acoja afuera, pues. O sea, quiero decir, esta cuestión de la experiencia de la afuera tiene que ver con esta sensación, un poco como dice que ya en alguna parte sobre la angustia, sobre ¿cómo se llama esto? Dice la angustia y dice otra categoría. Bueno, ahorita la veo, ¿no? Pero sí con esta sensación de enfrentarse a una totalidad, a una fisis, en donde hay una sensación de abandono de las certezas, en donde no hay ninguna imagen, llámese divina, llámese sagrada, que acoja al cuerpo, pues. O sea, por eso bien hace la acotación Sonia con respecto a esta diferencia entre lo ontológico y lo existencial. Claro, porque efectivamente hay una puesta en cuestión de la existencia, hay un arrojo a este afuera del mundo en su desnudez, pero que también en ese sinsentido tampoco hay una garantía de que nadie acoja. No hay Dios, no hay garantía de que lo haya, no hay dioses, no hay garantía de que los haya. Es una también sensación de abandono que no está orientada a una gran otredad en el sentido sagrado, que de alguna manera no es experiencia mística, creo que es lo que quiero decir. No es experiencia mística en un cierto sentido de la experiencia mística. No es hacerse uno con el todo, como si el todo fuera más o menos inteligible, sino tiene que ver con un arrojarse a una alteridad, pero que también tiene esta sensación un poco de angustia en el sentido de que no hay ninguna certeza de que nada de eso me acoja. Pues, quiero decir, hay de pronto una cosa en este abuso de la ritualidad, por ejemplo, que sí creo que de alguna manera, pues, a ver, lo voy a decir sin mayor, me van a perdonar aquí la indiscreción, pero lo voy a decir sin mayor empacho, como esta cosa que de pronto se hace en el ritual mexicano, que dicen, bueno, claro, lo que pasa es que los japoneses estaban buscando este cuerpo originario desde las raíces. ¿Y cuáles son sus raíces? Ah, bueno, pues el Shinto, el budismo Zen, el teatro Kabuki, el teatro No. Entonces aquí en México, ¿cómo de alguna manera recuperamos esa experiencia? Ah, bueno, regresemos a nuestras raíces. Entonces, las danzas prehispánicas, entonces la danza indígena. No, no es tan fácil. La cosa no es tan sencilla, pues. Porque justamente eso es lo que ha suscitado, pero infinidad de malos entendidos. Digamos, de alguna manera eso quedó tan arraigado en Latinoamérica que cuando en su momento algunos de los maestros de Butó, en este caso refiriéndome concretamente a Ko, cuando llegaba a Latinoamérica sí le costaba mucho trabajo poder abordar este tipo de elementos, porque ya había como todo un imaginario preestablecido sobre lo que es el ritual, sobre lo que es lo sagrado, sobre lo que es estas experiencias extáticas. Entonces, una de las cosas que era importante para él era un poco detener eso, pues tratar de parar esa serie de imaginarios para poder centrarnos en esa singularidad múltiple que es la experiencia del cuerpo y atenernos a ella. Más allá de no de alguna manera construir
una especie como de sectarismos. Ojo, ¿por qué hablo de los sectarismos? Porque sí ha pasado. Digamos, sí es verdad también que, miren, una de las cosas que sí son verdad es que los japoneses son excelentes comerciantes. Eso hay que decirlo tal cual. El japonés sabe vender perfectamente, porque ¿saben qué pasa? Que los japoneses conocen perfectamente el imaginario occidental sobre Oriente. Lo conocen perfecto. Saben que si ellos llegan rapaditos, con barba y flaquitos, les van a abrir las puertas, todos les van a agarrar de gurús y van a ganar dinero de eso. Lo saben perfecto. O sea, no es desconocido para ellos. Entonces eso ha suscitado quizás a la postre, muchas prácticas en donde de pronto el bailarín debutó japonés, es el gurú, y entonces tiene como una especie de sectas en Francia, en México, y de pronto se empiezan a caer en relaciones ridículas de poder, pero que son ridículas, o sea, son de manual, son de secta, literalmente. Un poco el asunto con la danza Butô, al menos con la primera generación, en el caso de Hijikata, y en toda la vida de Murobushi, porque eso sí fue un elemento que corrió en toda su danza, es que tienes que hacerte cargo de tu propia experiencia y de tu propio entrenamiento. Si bien es cierto que siempre es posible tomar cursos con quien sepa, con quien no se tome esta cosa en serio, sí hay un hacerse cargo de esta búsqueda, de esta experiencia desde el cuerpo y de darle forma, independientemente de que a eso le llames Butô o no. Por eso creo que esta cuestión como de la experiencia compartida, de esta dimensión existencial, ontológica del cuerpo, creo que es la que Quiñard rescata muy bien, porque es a la que hay que apostarle. Lo otro son los relatos de Oriente, son los relatos de este binarismo Oriente-Occidente, que más que ayudar a establecer ciertos vínculos, lo cierto es que separan. Separan porque de pronto viene este prejuicio de que el cuerpo japonés sí logró concretar cosas cuando el cuerpo occidental no puede, cuando en realidad la cosa no es tan así. De hecho, muy bien retomas esto el trabajo de Grotowski, por supuesto. Digamos, el trabajo de Grotowski, ahora se ha querido hacer de Grotowski una técnica. Seguramente ya habrás escuchado por todos los lados que hay quien dice técnica Grotowski, como si Grotowski hubiera hecho una especie de técnica, cuando en realidad la cosa se acerca mucho más a lo que dice Sonia. Tiene que ver con una serie de preguntas, con una serie de inquietudes, con una serie de condiciones a nivel vital, que son las que de alguna manera interpelan a repensar la relación con el mundo, con la naturaleza y con el cuerpo. Es en esa amplitud, más allá de que si después eso de alguna manera pueda tener alguna forma susceptible a ser codificada, pero en principio, vamos, incluso esta cosa de la codificación que también preguntaba Ernesto, hay que decir que de las mayores citas que tiene Tatsumi Hijikata en sus manifiestos, porque como buen artista también hacía manifiestos, entonces Tatsumi Hijikata, las citas que tiene son a Genet y a Marcuse. O sea, es teoría crítica la que están leyendo también. O sea, hay un elemento que sí, vamos, sí, por supuesto que tiene que ver con la ritualidad, en la medida que tampoco se pierde el factor crítico y político también. Una especie como de este intento de alguna manera que justamente para acabar con el juicio de Dios, Artaud lo estará expresando así, que es volver a reconquistar el territorio del cuerpo, porque no es nuestro de entrada, porque nos fue despojado en el proceso de entrar en estos procesos de relaciones, de socialización y políticos, pues. Entonces, también la danza también es una práctica de resistencia a esos territorios que me fueron despojados, que no soy dueño de ellos, que el solo proceso de devenir sujeto despoja en algunos momentos de esa posibilidad de hacerme cargo de esta otra corporalidad, de estos procesos de individuación. Sí, claro. De hecho, la semana pasada que discutíamos el texto de Quiñard, la primera parte, y los videos de los documentales sobre Pina Bausch, precisamente hablábamos de esa dimensión política del texto de Quiñard, ¿sí? Y de la danza, obviamente, de Pina Bausch. Y, por supuesto, de los trabajos de Grotowski y de la danza Butô, ¿no? O sea, o sea, no es para nada una coincidencia, ¿no? O sea, pasó algo, cayeron dos bombas, ¿sí? O sea, no es como que el cuerpo pueda seguir siendo el mismo, ¿sabes? Entonces, creo que esto que estás diciendo es muy, muy importante. No se trata simplemente de una ritualidad lanzada al arquetipo del vacío, ¿sí? A la pachamamés, al amor ritualístico,
así por así, sino de un ejercicio pensado de resistencia, precisamente que tiene que ver con la desarticulación de códigos corporales previamente aprendidos. ¿Sí? La voz misma, ¿no? Cómo se transforma en la escena, la mirada, el peso del cuerpo es otro completamente. ¿Sí? Y creo que la danza y el teatro son un ejercicio muy importante para desarticular precisamente estos mecanismos del capitalismo, ¿no? ¿Sí? Por ponerlo así, en los términos más llanos. Ok. Bueno, vamos un poquito al texto. ¿O quiero preguntar algo más? Digo, un poco o sea, que un poco es también algo que está todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero un poco también para decirlo con Quiñar, en el 84, el hombre, el movimiento extático en estado puro, constituye el trance. El trance es la espantada propia de los humanos. El cuerpo se levanta, gira en tirabuzón y se desploma. Escolio 1. La rotación vertiginosa propia del trance está detrás de la danza. Escolio 2. Toda danza es un tirabuzón, un trance, un éxtasis. Escolio 3. No hay verdadera danza que no espante. Yo creo que estabas buscando esta palabra, Jonathan. Angustia y espanto, ¿no? Angustia y espanto, sí, por supuesto. Tesis 1. La danza es el éxtasis del cuerpo que sale del cuerpo que precede. Dicho éxtasis está antes de la homeostasis, de agujero psíquico, que permite la transferencia del nombre de los muertos, en el nombramiento de los que nacen y la adquisición de la lengua del grupo por parte de los infantes dominados por los hablantes. ¿No? Ya, bueno, sigue, ¿no? Tesis 2. Planteo ahora la hipótesis de estar espantado. Me voy a brincar la chivicita. Planteo ahora la hipótesis de estar espantado sin la menor angustia. Implica salir a la luz sin el menor deseo de huir. Habría en la danza algo así como una motricidad que no desea huir, que sale, que va hacia afuera de manera absoluta. Danzar es salir sin irse. Resulta así que un espectáculo de danza no puede ser largo. Bueno, yo leí de San Juan de la Cruz, shalala, ¿no? Me brinco un poquito en ese. Dice, resulta pues, estoy en el 86, después de que hablo de lo del caballo, ¿no? De los que ya lo había citado Ernesto la clase pasada, de los desazonados, que está el otro texto de Quiñá que se llama. Resulta pues que el éxtasis no es una visión, es la danza misma. Y esto es muy importante porque justamente en el contexto, un poco también para apuntalar esto que decía Jonathan y esto que estaban discutiendo ahorita con Ernesto, o sea, la diferencia, ¿no? Entre justamente entender justamente la experiencia mística, que también es todo el trabajo de Bataille, o sea, decir, a ver, ¿no? O sea, en el erotismo, ¿no? Pensarlo también, o sea, como este éxtasis místico, pero que justamente es el temblor del cuerpo, y que ahí por eso es danza, o sea, que no es esta cosa, como dices, ¿no? Así como de esta seguridad, sino más bien es este vacío, o sea, como que justo creo que aquí hay una cosa importante con Bataille. Resulta pues que el éxtasis no es una visión, es la danza misma, que no es una visión como metafísica, es lo que quieres, ¿no? Sino que son espasmos del cuerpo. Perdón. Y resulta así que esa danza es una danza de tinieblas, ya que una venda opaca se introduce en los ojos del apóstol y lo condena a la noche. Es exactamente la misma danza que en el Pozo de Lascaux, durante la primera figuración humana de la historia, pintada en las tinieblas, en el pozo de una cueva, en el lugar más escondido y más oscuro. Es surgir cayendo. ¿Qué es surgir cayendo? Es nacer. ¿Qué es nacer? Es surgir fuera de la noche. Ya. Ok, ¿aquí algo? Tal cual lo que decíamos sobre las tinieblas, ¿no? Es que de verdad ha sido todo un trabajo allí muy complicado, al menos, bueno, para mí, pues, categorías como tinieblas, categorías como la carne, categorías como el éxtasis. Sí, no quería de ninguna manera, de ninguna manera decir que la mística sea cualquier cosa. Estoy, claro, en este sentido profundo de este éxtasis que tiene que ver con esta experiencia que es corporal. Y por supuesto que estas tinieblas que además
como se los comentaba hace un momento, tampoco tienen que ver. Es que, perdón, pasa que tengo en la memoria tanta gente que ha malentendido algunas categorías que me vienen a la cabeza de inmediato. Había un bailarín de danza butó que de hace mucho tiempo, que ya ahorita ya no sé si, bueno, sí sé, ¿no? Anda por ahí, que era además fan de la Santa Muerte. Y entonces él, sí, de verdad, se hace cada cosa, en serio. No quiero ni decir quién, pues, para no quemar a nadie, pues, pero de verdad, o sea, cosas que de pronto dicen, no, claro, lo oscuro, y este cuate se fue al asunto, no solo el asunto de la Santa Muerte, sino el asunto de las drogas y esta cosa como como extática en este sentido. Claro, pasa que, como bien dice Sonia, rescatando a Quiñar, es que tiene que ver, el éxtasis ya es corporal, ya es una danza, pues, y estas tinieblas tienen que ver con por supuesto, con acceder a esta zona corporal que no es la que me es conocida, pues, que no es la que inmediatamente puedo yo controlar ni puedo hacer inteligible, pues, ¿no? Y de verdad es muy importante, creo yo, básicamente por eso ha sido tan, bueno, para mí me ha importado mucho mi trabajo investigando estos elementos, porque si no se teje fino con ellos, como les decía hace un momento, es tan fácil desviarlo a N cantidad de lugares y desatar otros efectos que de pronto cierran posibilidades en lugar de abrirlas, ¿no? Claro. No, y que justo tiene que ver también con esta cancelación, digo, pues ya para ponernos finos, ¿no? Como, pues la cancelación de la visión, del régimen de la visión, que justamente es la conciencia. Evidentemente, o sea, para aquella trance, o sea, pues sí es la oscuridad. Claro, totalmente. O sea, nadie ve cuando baila, o sea, eso es como, o sea, que además lo hace muy, o sea, a mí me gusta mucho porque justo a partir de estas figuras de cómo opera la danza, o cómo opera, que en este caso el éxtasis, etcétera, que son además como, está describiendo experiencias o procesos corporales, todo el tiempo, todo el tiempo. Sensaciones, ¿no? Pero eso, o sea, como justo sensaciones donde no está el ojo. O sea, eso, o sea, que más bien pues es la experiencia interior un poco también de batalla. Y a mí me parece muy interesante. ¿Eh? Además, esta cosa que también está, que se puede ir tejiendo en el texto, digo, ya vimos la noche sexual un poco con la pintura igual, y lo de las cosas, o sea, cómo eso está en el vientre, o sea, cómo las tinieblas, o sea, es este trance, pero también es el vientre, también es la cueva, ¿no? Es decir, lo anterior a que haya conciencia, justamente que haya pensamiento claro, a que haya como, ¿no? O sea, esta primera forma de estar en el mundo que era extática también, ¿no? Anterior a la historia y demás, ¿no? O sea, como que aquí se están jugando siempre como varios niveles, ¿no? Lo otro es la relación con las artes, o sea, como no nada más la cuestión de la danza, sino más adelante también como todos los pequeños guiños que hay al tenebrismo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es eso también? Como en la pintura también, esto se ha pensado, ¿no? Caravaggio, el Zurbarán, ¿no? O sea, otra vez es el mismo gesto, otra vez, que un poco el punto acá es que ese gesto está, o sea, como el arte recupera esos gestos inhumanos, que además me encanta lo del inhumano, porque siempre digo que justamente la música y la danza no son humanas, ¿no? Pero acá y acá pues tampoco la pintura, ¿no? O sea, la pintura si es pintura tampoco, porque más bien va también a esto, ¿no? A esto inhumano como o sea, porque justo los que pintaron las cuevas no eran aún no justamente. Estás diciendo una cosa que a mí me parece fundamental. O sea, también yo en algunos cursos anteriormente también estaba yo trabajando con este asunto de lo no humano y de lo animal. Te conté en algún momento, porque sí, efectivamente creo que esto acontece en ese borde, en eso que no es lo humano. Y además hay un elemento allí importante, metodológicamente hablando, que pasaba en los talleres de danza butó, que sí es importante, que abona más a esto que dices a propósito de la sensación. Ojo que la sensación es una cosa muy importante, es una categoría muy importante. Por supuesto, la aborda Deleuze, pero además es algo que tiene que ver también con esta cuestión de la superficie nerviosa en Artaud, con esa cosa que de alguna manera descoloca del lugar de la identidad. Dos ejemplos. Uno es el hecho de que en los talleres de danza butó se nos hacía cerrar las cortinas de los espejos de danza. O sea, sí era bien importante no estarte viendo. O sea, si alguna vez ustedes han tenido alguna clase de danza contemporánea, danza clásica, sabrán que los espejos son importantes. Tienes que de alguna manera verte desde afuera, más o menos cómo está tu postura, cómo te estás moviendo, cómo estás brincando, cómo se ve tu cuerpo, pero de alguna manera te pones en el lugar del espectador. Y eso
si han tomado talleres de danza contemporánea, danza clásica, sabrán que se les vienen todos los prejuicios de lo que ustedes no son, ¿no? O sea, se te viene, no me veo lo suficientemente bien, ahí está la lonja, ahí está, no, o sea, pero se te viene todo cuando te estás viendo así, cuando estás abordando tu cuerpo desde esa mirada, porque es una mirada muy superyoica, para decirlo con Freud, pues, o sea, es una mirada inquisitiva, que de pronto tú te juzgas a ti mismo. Díganme ustedes si no conocen las relaciones de competitividad que de pronto aparecen en los grupos de danza. O sea, es una cosa de veras de miedo, pues, ¿no? Y en teatro también. Sin embargo, esta cuestión de apelar a la sensación tiene que ver justamente con apelar a una experiencia inmediata, en cierto sentido, del cuerpo, en donde justamente cancelamos esta cuestión de la visualidad y apelamos a esta lógica de la sensación, que de hecho, solo como para también comentarlo, esa es una de las razones por las cuales una de las maneras de la notación del Butoh apelaba tanto a la pintura. Una de las cosas que se ha hablado muy poco de la danza Butoh es cómo se hacía la notación Butoh, es decir, cómo es que el coreógrafo armaba los procesos coreográficos. Y de hecho, era muy importante la visualidad. Digamos, ahorita que lo olvidé mencionarlo, ahorita que lo decía Sonia, pero efectivamente uno de los pintores que constantemente se encontraban en los portafolios de apuntes de Hijikata era Bacon. Estaba también Cézanne, por ejemplo, había mucho de Goya. O sea, la pintura era un elemento fundamental junto con la escritura para la construcción de la danza Butoh. O sea, incluso yo creo que se ha malentendido esto en la investigación, porque de pronto la gente cuando hace la investigación... también Willem de Kooning también era un elemento. Había mucha pintura de Kooning en los textos de Hijikata. Sobre todo apelar a la sensación, apelar a una relación con la visualidad que llevara a una experiencia de la sensación corporal diferente. Me da la impresión de que un poco luego esos estudios se han tergiversado, porque parece que se estudia estas cosas de las pinturas que de alguna manera Hijikata ocupaba para su proceso, como si lo importante fuera la imagen en el sentido de lo que se representa, cuando en realidad tiene que ver, no es casualidad que sean específicamente este tipo de pintores, sobre todo por eso que comenta Sonia, muy importante con respecto a la sensación. O sea, digamos, hay un entrar a una experiencia, un abordaje del cuerpo que no es el de la mirada desde afuera, sino que tiene que ver con esta mirada de la multiplicidad de fuerzas que nos atraviesan. Y un último elemento que quisiera también compartirles, que en el Butoh fue considerado como un referente importantísimo, fue Nijinsky. Digamos, Nijinsky es muy importante en la danza Butoh, muy importante. Digamos, o sea, Hijikata decía que el primer bailarín de danza Butoh es Nijinsky. Y una de las razones para esto, si ustedes en algún momento han tenido oportunidad de leerse los diarios de Nijinsky, se darán cuenta que Nijinsky siempre está diciendo que no está bailando él. Él es Dios, él es el mono, él es el león, él es un animal. Siempre es una otredad la que lo baila él. No solo es yo soy Nijinsky el que está bailando, sino siempre hay una serie como de fuerzas, de pluralidades que van llevando este cuerpo, y la danza es una consecuencia de esta multiplicidad de fuerzas que están en conflicto, en el sentido amplio de conflictividad, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante la relación que tiene también la danza, pero no solo en tanto género, en tanto práctica aparentemente separada del resto de la reflexión sobre las artes, sino entender cómo dialoga también con esta cuestión de la sensación, con esta cuestión de la visualidad, con esta cuestión de la poética, de la escritura, que creo, le decía yo a Sonia, que nos da un panorama mucho más amplio de qué es eso, qué pretende ese movimiento, que no tiene nada más que ver con una nueva manera de técnica de danza, y se acabó, pues, nada más. Y justo la sesión pasada hacíamos esa diferencia entre la estética, o sea, como que justo lo que Quiñar está hablando es como de una estética de la danza, o sea, como desde la belleza o desde, ¿no?, la disciplina o esto, sino justamente de estética en el sentido de justo de la sensación, o sea, como que justo esa diferencia que es importante, ¿no? Álvaro, estás levantando y bajando la mano. Álvaro y luego Ismael. Es que sacaban tantas cosas que
como que no sabía por dónde quedarme. O sea, igual retomando un poquito lo que dijo ahorita y nos compartió Jonathan, y un poquito justo con lo que acabas de leer, en la 85, la cuestión de danzar es salirse sin irse. O sea, creo que es justamente esto, ¿no? Y yo, en lo poco que sé y he visto de Butoh, o sea, esto creo que queda muy claro, ¿no? Esta también conexión, o sea, esto que mencionaba ahorita Jonathan de la otredad, esta posibilidad de acceder o de vislumbrar la otredad a través de la verdad, de la interioridad misma, ¿no? O sea, esta necesidad de la fuera implica una interioridad y viene desde una adentro, ¿no? O sea, esa cuestión, esta tensión entre dentro y fuera me gusta mucho, y la pienso justo en varios niveles, ¿no? Igual ahorita siguiendo lo que Jonathan acaba de mencionar de la cuestión de la danza en relación y lo que viene a hacer con las demás artes, o sea, creo que Quiñard justo como en esta segunda parte del texto, en varios momentos puntualiza justo los puntos de conexión o los puntos en común que surgen de la danza con el arte. Digamos, en la pintura precisamente habla sobre el momento estático, o sea, y pensando en Medea y en la pintura que presenta el libro, o sea, este instante antes del movimiento, este momento extático antes del mover, cómo también se implica y hay un movimiento justo de la danza entre las artes, ¿no? Y lo pienso justo como mencionábamos con Pina y con el cine, que es de lo que yo puedo decir que sé un poquito, o sea, Eli Fauré en su libro ya spoileando mi trabajo, en su libro sobre la función del cine, tiene un apartado específico sobre lo que viene a ser la danza en el cine, ¿no? Y lo que viene a ser el cine en la danza, ¿no? La posibilidad que abren una en la otra, la danza en cuestiones plásticas, dinámicas con el espacio cinematográfico y el cine siendo este espacio donde la danza tiene ahora sí que un nuevo plano de inmanencia donde ser y nuevas cuestiones con el cuerpo y el encuadre. Y también tiene un punto sumamente interesante donde menciona que la danza, al ser una experiencia, o sea, un arte espaciotemporal, y ser se queda un poco en la experiencia del danzante. O sea, el danzante es aquel que tiene la experiencia estática más que el espectador, ¿no? Y que también, al ser un arte en el tiempo, pues tiene un fin. Entonces, tiene ahí un juego con la pintura o la arquitectura o la escultura de la permanencia del arte, ¿no? Que de ahí también podríamos vincular un poco a Benjamin en la cuestión de la reproductibilidad técnica, ¿no? Pero que el cine viene a brindar la posibilidad a la danza de tener una permanencia en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y creo que eso es, o sea, eso es algo súper interesante que podemos, o sea, sacar mucho de ahí, y que al fin y al cabo también viene esta cuestión de tratar de hacer visible lo que es invisible a través de la danza y de la música, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí que, o sea, que en todos lados, o sea, como podemos agarrar conexiones y vislumbrar que al final lo que se intenta es, en todas las artes, en la danza, en el buto, es acceder o vislumbrar o intentar llegar a ese origen y a ese afuera que nos es pues, desconocido, ¿no? O esta pulsión que nos atraviesa. Entonces, sí, eso por ahorita, porque si no me salen más cosas. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Jonathan? Fíjate que me quedé pensando en esto que dice Alvar. Es interesantísimo. Creo que hay que mantener muy a la vista la tensión, esta relación de tensión, esta cosa, como Urobuchi la llamaba el entre, esta zona intersticial entre el adentro y el afuera, es un elemento que sí es importante, porque digamos que una de las cosas que de pronto tendemos a hacer como en esta lógica occidental, claro, es pensar esta experiencia, esta experiencia, por ejemplo, por lo pronto en cierto sentido de la mística, pero también en esta posibilidad del éxtasis como una experiencia de absoluta intimidad y como una especie de experiencia de un adentro, ¿no? Pero justamente creo que el asunto de la experiencia del afuera, el afuera en este sentido amplio de lo que también habla Blanchot, me parece que sí hay que nunca perder de vista que hay esta relación, no sé si creo que es del texto que tiene Deleuze sobre Foucault, creo que tiene esta fórmula, Sonia, seguro tú la recordarás, donde dices que tiene que ver con lo más afuera del adentro y el mayor adentro del afuera, como para pensar en esta zona intersticial que no es fácilmente localizable
en términos de lugares, como decir, claro, lo que pasa es que el adentro tiene que ver con mi interioridad y el afuera tiene que ver con una afuera que está fuera de mí, de la piel hacia afuera, diría Julia Kristeva. No es tan así, pues en realidad hay una cosa que está precisamente en la zona intersticial. De pronto, la más profunda interioridad, hay un punto en el que hay un extrañamiento donde estás totalmente afuera, aunque te vayas adentro de ti. Y lo mismo el afuera, la experiencia del afuera, de lo que está fuera, de la piel afuera, también hay un punto en el que hay una relación corporal cercana. Quiero decir, esta topología, esta colocación de los lugares del adentro y el afuera, siempre hay que mantenerlos en esa, me parece, en esa zona límite, en esa relación de tensión, precisamente para digamos, déjenme te explico con un ejemplo. Cuando se presentó acá Komuro Bushi en alguna ocasión, yo recuerdo que uno de los asistentes le dio risa a una cosa que hizo Ko. Ko hizo un gesto muy, muy bonito. Estaba bailando y de pronto toma su mano y empieza a degollarse, ¿no? Puta, y dije, claro, eso es Batailka. Eso es el acéfalo, ¿no? Entonces él empieza a tratar de degollar su cabeza, ¿no? Y hace algo con el cuerpo que de pronto daba la impresión, estaba de espaldas al público y daba la impresión de un cuerpo sin cabeza. Dije, güey, qué chingón. O sea, no lo tiene que decir, no tiene que... O sea, pero este gesto de pronto te lleva como a una cosa, te interpela en otra experiencia, pues, ¿no? Recuerdo que cuando salió el público, no faltó hipster New Age que de pronto dijo, ay, es que cómo hubo gente que se rió, que no entienden que estamos en un momento de profunda contemplación. Y dije, no te jodiste, ¿no? O sea, no es eso. O sea, no es esta cosa como de no es la misa, pues. No es la misa en el sentido de esta profunda ceremonialidad. No, digamos, de pronto también es posible. Yo recuerdo que de pronto, si alguien tosía en el público, Ko tosía también. O sea, esta cosa como muy del performance, ¿no? Que de pronto está en una cierta posición Ko y alguien tosía, porque a veces, por lo regular, las coreografías no tenían música, o sea, no siempre. O sea, alguien hacía por allá y de pronto Ko en una postura decía gracias, ¿no? Y volvió otra vez a seguir bailando. Digamos, la relación del adentro y el afuera es una relación mucho más compleja y tensa, diría yo. Incluso diría, con respecto a lo que comentabas, que de hecho sí es posible bajo ciertas condiciones vivir el éxtasis solamente dentro en la butaca, ¿eh? A mí varias veces me pasó cuando ciertos bailarines, y ahí sí ya no solo con bailarines, sino con bailarines y actores, hay un punto en el que hay un cierto trabajo corporal que te interpela en otro nivel. Entiendas o no lo que está sucediendo, pasa mucho con teatro del absurdo, de pronto pasa mucho cuando el teatro del absurdo está bien montado, de pronto hay cosas que puedes no entender a nivel representación y principio de razón, pues, ¿no? De quién dice por qué, pero sí que hay un punto también de interpelación a nivel corporal en donde de pronto tu cuerpo está retorciéndose aunque estés sentado en el asiento. Pasa que para eso, yo, un poco lo que planteaba en mi libro es que para eso hay pocas recetas. Quiero decir, eso puede también no pasar. Claro, hay una relación con el otro, en principio con la audiencia, que por supuesto la idea es operar una relación en otro nivel, que no necesariamente es el nivel representativo, que no es el nivel de la narración, sino es un nivel corporal, es un nivel sensación. Sin embargo, eso no siempre por muchas condiciones puede acontecer. Digamos, puede no pasar absolutamente nada. Quiero decir, hay algo también de esta reflexión que no es fácilmente capturable por alguna cosa técnica que yo diga, claro, yo puedo controlar este efecto, ¿no? Como de pronto esto pasa con muchos directores de teatro contemporáneo, ¿no? Que quieren que el público piense, sienta, diga, haga esto en particular con respecto a lo que muestro. No. O sea, una de las cosas que hay muy claramente de pronto al menos en el Butō es, sí se depone el poder. O sea, es una obra abierta, digamos. Tadashi Endo decía, el bailarín se vuelve como una especie de pantalla en blanco. Y de pronto en esa pantalla en blanco, cada uno de los espectadores están montando su propia obra. Ojo que eso es muy similar a lo que también decía Grotowski con respecto al montaje. Él decía es que hay 3 niveles o más de montaje escénico. Uno es el que hace el director, otro es el que hacen los actores, otro es el que el público se hace en sus cabezas, digamos.
hay una cosa allí de la lógica de la sensación que efectivamente me parece que pone las condiciones para pensar en una relación que al no ser una relación en este sentido representativo de medio fin, de aristotélica, si ustedes quieren, es un tipo de busca detonar una relación a nivel sensorial, a nivel cuerpo. Sin embargo, puede no pasar, está fuera de nuestro poder también eso. Ay. Ismael y luego Ernesto. Sí, gracias. Pues en efecto, gracias compañero, excelente exposición. Yo no conocía la danza Butó. Ahorita con tu exposición igual me ha hecho pensar diferentes, bueno, me salen varias imágenes, ¿no? Ideas. Y con lo que ahorita se leyó, quisiera justo empezar mi participación porque creo que acá está, ¿no? Dice, el éxtasis no es visión, sino la danza misma, ¿no? Y ahorita cuando lo escuché, no sé, es eso que no, que te provoca o lo que te une, ¿no? El vínculo que faltaba. Cuando mencionabas sobre el origen de las danzas, ¿no? De que hay que regresar al origen y, por ejemplo, en México al decir, no sé, ¿no? Lo prehispánico o qué origen o, ajá, ¿no? ¿Qué danza es nuestra? Pues esta frase, por ejemplo, con lo del éxtasis, creo que es lo único real, ¿no? Que tenemos o puede ser, no sé, lo único original, ¿no? O el único origen que puede haber con lo que podemos expresarnos o danzar, ¿no? Porque ahora sí todo es danza, dice Nietzsche, se escribe con los pies, ¿no? Eh, ahí a lo que yo quisiera llegar también es esto, ¿no? De, tú preguntas, ¿seguirlo llamando Butó o no Butó, ¿no? El capitalismo pues ya lo capturó, ya lo hizo mercancía, ya es tal, ¿no? Pero precisamente lo que el capitalismo no puede hacer o no puede capturar, pues es este éxtasis, ¿no? El éxtasis es lo único que se le va a escapar, porque nada más es pura reproducción, reproducción, ¿no? Y igual, la misma copia, la misma copia. Y el éxtasis, pues es único, es singular, dicen ustedes. O bueno, se dice, ¿no? Se dice más bien, es singular. Y pues eso, yo creo que lo político, y más en nuestros tiempos, pues es darle, ¿no? Salida a este éxtasis, volvernos a extasiar o volver a sentir este éxtasis, porque al final dice, la danza no es larga y pues no hay que hacerla, ¿cómo se tradición, ¿no? Y que ya se maneje como si ya fuera una escuela como tal y que la técnica y que vea danza de jazz o bailar, hasta rock, ¿no? Creo que ya te enseñan a bailar, etcétera. ¿No? O sea, ir a ya escuelas propias de baile se me hace a mí un absurdo, porque precisamente es esto, ¿no? Sino sí dejarnos extasiar, volver a este éxtasis y danzar. Hace rato, de hecho, en la mañana veía el documental de Muguruza, el de Nola, de Nueva Orleans, lo volví a ver, ¿no? Y güey, dice, no, en la primera fila va el carnaval o va la danza y bien formados, la música, de estrofas, todo bien hecho. Pero atrás está la segunda línea. Y esta segunda línea son los mismos guetos, ¿no? Es el propio gueto, es el mismo pueblo que está bailando, que está cantando, hacen su propia danza, su propia música, todos llevan sus instrumentos y se está creando, ¿no? Y uno puede decir, pero pues nada más hay un ruidero, un escándalo ahí, pero cada uno está expresando su éxtasis, ¿no? Con un tambor, con un trombón, con un baile, con una máscara, no sé, etcétera. Y precisamente son a ellos a donde la sociedad y la propia, bueno, las autoridades, ¿no? Pues los encapsulan y tratan de ver como que eso es malo, ¿no? Que no es una danza como tal propia, ¿no? Y pues no lo es, porque es desfigurativo, ¿no? Sí es pues, un desfiguro total, ¿no? Y pues nada, excelente, me gusta, buena clase, todo, gracias. Ya voy a bajar la manita. Gracias, Ismael. Ernesto. Sí, pues nada, me quedé pensando en las respuestas y correspondencias también entre la observación que hizo el compañero que estudia cine. No lo encuentro. Alvar. Alvar, sí, exactamente.
y la respuesta de Jonathan, ¿no? Y creo que aquí hay una cuestión que me ha costado trabajo plantearle desde el principio a Jonathan, ¿no? El asunto es que hay una idea de ritual, ¿no? Y Grotowski decía que usualmente respecto al problema de la representación contemporánea o de la presentación de la puesta en escena contemporánea es que nos hemos quedado sin mitos, ¿sí? O sea, aludía a que todo rito, ¿sí? Necesitaba un mito, ¿sí? Y parece ser que Occidente asumió el rito del buto sin el mito que lo precedía, ¿no? Y además, ¿no? Si es que es posible hablar de una mitología, de un mito que se resuelve en términos corporales en la puesta en escena del buto. A lo que me lleva a lo siguiente, ¿no? Porque hablaban del papel del espectador y creo que es muy importante, como ya lo hemos referido antes en otras clases, ¿sí? En el ritual no hay espectadores, ¿sí? Y una de las consecuencias de esta toma de conciencia y de esta reflexión es que fue lo que llevó a Grotowski a abandonar por completo la puesta en escena, ¿sí? Y entonces el teatro llegó al parateatro, ¿no? O sea, no era nada más la necesidad del ritual como tal, sino la insistencia en la anulación de la figura del espectador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la figura del espectador corresponde finalmente, en los términos políticos y antropológicos que a Grotowski le gustaba pensar, como ese estadio todavía por anular para hacerlo más bien partícipe, ¿sí? O sea, el espectador tiene que desaparecer para convertirse en un actor, en un bailarín, en un pintor, en un músico, en un cineasta, ¿sí? Pero sí es importante que la figura de esta pasividad, ¿sí? de esta pasividad que está ahí como consumidor de un objeto cultural, ¿sí? Precisamente. Creo que es esto lo que me dejó esa reflexión en un momento, ¿no? Sería todo. Jonathan. No, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que los estudios parateatrales de Grotowski precisamente están intentando poner en crisis esta distribución de espacios del actor y el espectador, que por supuesto, cooptados por cierta lógica del espectáculo, siempre se vuelven, pues sí, se vuelve como aquel que consume. En algún momento Grotowski ya nada más, como tú sabes, le llamaba solamente a algunos cercanos, mostraba estos pequeños experimentos. Sí, o sea, totalmente. Me da a mí la impresión de que, si bien es cierto que sí hay ciertas similitudes, no tenemos que perder de vista que casi que cada bailarín de danza butó es un universo, es una singularidad, o sea, es un universo entero, diferente. Por eso me resisto mucho a decirle butó, porque implicaría que podemos, bajo las mismas premisas, evaluar a todos los performers de butó y sí sería equivocado, digamos. Claro, si nosotros hacemos una especie, creo que es posible hacer un análisis entre las semejanzas, sobre todo de los problemas y de las preguntas entre Grotowski, la época de Grotowski en particular, y el movimiento butó. Y al mismo tiempo no sería del todo justo hacerlas, porque dependería de qué bailarín en particular. Digamos, Viacoscia fue un grupo de danza butó también ya posterior a la primera, creo que esta es la segunda generación de bailarines de butó. Y Viacoscia lo que hacía era hacer sus montajes, muchos muy cercanos al performance. No sé si alguna vez hayan visto ustedes este grupo de danza teatro ruso, Derevo, que estos señores hacen como una serie de montajes, pero estos montajes de pronto ya no son ni danza ni teatro, ni siquiera performance. O sea, de pronto tiene que ver con una forma de abordar el espacio, de abordar los cuerpos muy particular. Y de pronto Viacoscia hacía cosas muy similares en las montañas, en zonas boscosas,
o había otros grupos que eran más urbanos, más de hacer como de alguna manera de invadir los espacios de la ciudad, no los teatros, sino principalmente espacios que no estuvieran destinados para el acontecimiento escénico. Y cada uno de ellos justamente tenía una manera de pensar a quién quiere llegar y por qué quiere llegar de esa manera. Es decir, de alguna manera cada uno de los bailarines estaba como en esta perspectiva de abordar el espacio y abordar de alguna manera, relacionarse con el cuerpo de los otros de formas muy singulares. Esta que yo les comenté sobre Co era la que tenía Co en lo particular. Sin embargo, por eso yo les comentaba hace un momento que creo que hablar de danza butó, lejos de abrir las cosas, las cierra, porque pareciera que estamos hablando de una especie de comunidad con características homogéneas y en realidad creo que no, creo que son bailarines, bailarines en el sentido amplio y robusto de Quiñart, o sea, que tiene que ver con danza en este sentido, en esta experiencia de naturaleza existencial, de naturaleza vital, ontológica, pues, que creo que puede tener más relación con, como bien decía Sonia, con la pintura, con el teatro, con otros bailarines, en este caso Nijinsky, que la verdad es que muy pocas personas yo les he escuchado pensar la relación que tiene el Butó con Nijinsky cuando es fundamental. O sea, no hay Butó sin Nijinsky, pues, ¿no? Y no es ni japonés, ni es danza Butó, no, pero es que es muy importante. Quiero decir, sí sería importante, ahí me costaría como mucho trabajo poder de alguna forma pensar en una sola manera, porque no la hay. Prácticamente cada bailarín, en este caso, Hijikata tenía una manera de pensar el espacio y la relación con la audiencia de una manera, Ko tenía otra manera de abordar el espacio. Por ejemplo, Ko casi siempre bailó solo, casi siempre sí fue coreógrafo y sí llegó a montar, a hacer montajes con muchos bailarines en diversos espacios, sea la calle, sea teatros, ¿no? Sin embargo, en su mayoría los montajes eran principalmente solo, pues al menos en la última etapa, en los últimos 8 años de su vida, ¿no? Sin embargo, Hijikata era más de grupos. Hijikata armó un grupo y sí ocupaba audiencias y sí ocupaba teatros, aunque también hacía cierto trabajo en calle. Entonces, sí, habría que decir que efectivamente me parece que tiene más cercanía con el ritual, ¿sí? Con un ritual que yo considero más carnavalesco. O sea, de pronto hay ciertas características que tiene la ritualidad del Butó que lejos de acordeón, lejos de acordarme como de San Juan de la Cruz, me acuerdo más de Bactán, ¿no? De Bactín, esta clase de carnaval donde todos los lugares sociales se mueven por todos los lados y en realidad hay profundo elemento político y ritual al mismo tiempo. Digamos, a mí me da como un poco la impresión de que corre por allí la ritualidad del Butó en el sentido de que nunca se descuida esta posibilidad de descentrar, de movilizar los lugares sociales, la manera de abordar el cuerpo y los espacios. Sin embargo, la postura de cada bailarín sobre eso es bien compleja y muy, muy singular. Literalmente, con Grotowski es más sencillo porque es uno, porque literalmente estamos hablando solamente de Grotowski. Uno puede más o menos hacer una cierta pues dedicarse justamente solamente a él. Pero el problema con el Butó es que el Butó no nada más es una persona. En realidad los performers van por todos los lados y muchos son muy heterogéneos. Les voy a pasar en el grupo, si me lo permiten, a lo largo del día de hoy, algunos links, sobre todo de que vean las corporalidades, las propuestas, se van a dar cuenta que pueden ser universos bien, bien diferentes. Y de la misma manera también es muy diferente la forma en la que se aborda la relación con la audiencia, ¿no? Y pues sí, pues te tomamos la palabra, ¿no? Porfa, ponnos los links. Sí, ahorita lo estamos, sí, cómo no. Bueno, para cerrar un poquito, y bueno, y me dicen ahorita si quieren continuar con el texto, la próxima, o si quieren que ya pasemos a otro. De todos modos, creo que no vamos a avanzar mucho este semestre, y vamos a tener que hacerlo todo el semestre que entra, lo demás, porque, bueno, creo que ha estado bien hacer como, pues bueno, tratar de hacer las lecturas como de los textos completos y eso. Bueno, para mí ha estado bien. No sé qué piensan, ahorita me dicen. Sigo ahí en el 87. Tesis 4. La danza no pertenece al segundo mundo, que es como todo lo que ya dijimos, ¿no? Al emanar del primer mundo, la danza es lo que sale del otro mundo. La danza no es un arte del mundo humano. Como la música no es un arte del mundo humano. Los pájaros cantan melodías de una belleza y una complejidad insensatas. Los animales danzan cortajos de una articulación y una autoridad absolutas, ¿no? O sea, eso me interesa, ¿no?
La danza es lo que procede de la noche y se vierte súbitamente en la luz. La danza es lo que tienta la luz. No está en la luz, está junto a la luz, que es como ese ente del que estaban hablando Álvaro y Jonathan, que habría que pensarlo también como esta heterotopía, un poco en términos también de Foucault, porque justo, o sea, como, pues es que no es ni interioridad ni exterioridad, o sea, el afuera justamente no es ni interioridad ni exterioridad, es un poco también, o sea, porque el afuera también no es el afuera, así, ¿no? Y el éxtasis, pues también es un in situ, o sea, es estar fuera, pero in situ. En el 88, que es lo del inhumano, ¿no? La danza apela a la torpeza natal, apela a todos los casos infantiles. No sabe hablar, no sabe cantar, ni siquiera sabe levantar el pie, ni siquiera sabe apoyarlo. No sabe unir las palmas, separarlas, golpearlas, producir un sonido. La danza apela al cuerpo silencioso que habita toda la vida en otro cuerpo que precede, en otro cuerpo que ya no está. La danza apela al cuerpo antes del lenguaje, al cuerpo originario, al cuerpo ovular, al cuerpo embrionario, al cuerpo fetal, al cuerpo natal, al cuerpo infantil, al cuerpo antes del yo, al cuerpo antes de la posición sujeto, al cuerpo antes del rostro, al cuerpo antes del espejo, al cuerpo antes de la piel, al cuerpo antes de la luz. Y esto es muy bonito porque todo el tiempo, o sea, pues por decirlo en términos de Deleuze, pues es un devenir, o sea, esto que va a decir más adelante, que todo, el arte también, o sea, y la danza, ¿no? Pues es una muda, es cambiar, ¿no? De forma todo el tiempo, o sea, como todo esto que acabo de leer, o sea, digamos que son estados en los cuales hemos mudado, ¿no? Hemos hecho como justamente este devenir, o sea, como... Y otra vez eso se pone en escena en la danza, ¿no? Dice, acurrucamiento, lentitud, oscuridad, ¿no? Que serían como unas formas ahí. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. ¿Algo? Pues nada más como complemento, Butés. ¿Recuerdas que es Butes? O sea, en algún momento Quiñar en ese texto también hace alusión al personaje de Butes, porque al final del día la danza es arrojarse también, o sea, tiene que ver con ese arrojo. Exacto, en ese sentido. Y ahí Butes también desarrolla mucho esta idea también porque también es un personaje que de alguna forma se encuentra en el límite. Es bien bonito porque Quiñar también empieza a trabajar esta relación con lo no humano en ese texto, pues. O sea, la danza es como bien dice Sonia, no viene del mundo humano. Eso es padrísimo, así es. Sí. Sí, la música menos, ¿no? O sea, como que justo, un poco lo dice más adelante también, como la diferencia de o sea, como justo que la música todavía está peor, ¿no? Digamos, ¿no? Pero un poco vamos a ver Butés después, esa es un poco la idea. No, yo sé, nada más que me acordé. La música, yo creo que hasta ahí vamos a llegar, porque no creo que lleguemos más adelante, ¿verdad, Leo? No, está difícil. Una cosita interesante que dicen acá en el chat, que por aquí me comentaban sobre Isabel Adjani en posesión de Zulavsky. Claro, fíjate, sí conozco el trabajo de Lola Lince. Sí, de hecho, me llama la atención la relación también, que en algún momento lo preguntaba y algunos bailarines de butó de pronto decían, es que el butó es un poco como una especie de posesión controlada. O sea, hay algo allí que tiene que ver con un cuerpo que uno no gobierna totalmente, pues, ¿no? Y sin embargo, sí. O sea, vamos, cuando digo sin embargo, sí, es que, pues, si estás actuando en un escenario, sabes que no te tienes que caer, ¿no? O sea, sabes que no tienes que chocar contra un árbol, vamos, es como cuestiones elementales de cuidar cierta integridad. Y sin embargo, hay mucho no controlado en el proceso, pues. Hay algo que tiene que ver con una fuerza que de alguna manera es la que produce este movimiento en el cuerpo, ¿no? Sí, pero justo, o sea, Zulavsky tiene una influencia muy fuerte de Grotov, muy fuerte. Y justo todas sus películas, o sea, todas, por eso puse yo ahí todo Zulavsky, porque en Zulavsky hay todo un tema con la danza. O sea, él, de hecho, no hay, justo en el cine de Zulavsky, o sea, como no podríamos hablar de actuación, sino justamente, o sea, de actuación en términos dramáticos, sino justamente que él va a renunciar a la dramatización, ¿no? Y va a empezar a utilizar como justamente la danza, pero utiliza diferentes formas de danza en todas sus películas, o sea, como, y en Posesión, concretamente yo creo que justamente sí está dialogando con Pina Bausch, más que con otra cosa, o sea, como que por ser Berlín, porque también tiene esta cosa de que también como en los lugares, en las épocas, o sea, está muy ligado a la danza expresionista de Pina Bausch. Sí,
Que Pina conocía, Un poco, era cuate de Katsuono, Pina, ¿no? sí, además tiene esta cosa, él, o sea, digo, Zulaski, o sea que sí, un poco todo este trabajo que hoy lo han sacado mucho de Grotowski, que todo lo que, o sea, como la idea que él tiene del teatro y de lo que tienen que hacer los actores, shalala, en el teatro, o sea, él lo está pensando, pero en el cine, o sea, cómo es llevar esa idea al cine, o sea, como que ahí hay un diálogo que es como muy, muy interesante, o sea, como que sí es directamente, o sea, sí es, o sea, pues sí tiene esta, digo, pues son polacos, obviamente viene esta tradición polaca. Digo, obviamente también está Bataille, están también todos estos ahí, porque también estudio filosofía, entonces sí tienen como toda esta carga también como... Pero eso, o sea, creo que hay, o sea, como en posesión claramente más bien es con Pina Bausch, pero pues tú ves que está utilizando religión, que está utilizando otras técnicas dancísticas en otras películas, ¿no? Pero también lo que hace con la cámara, o sea, un poco también llevar eso, ¿no? De los cuerpos a la cámara, o sea, ese diálogo es como súper interesante. Alvar. Yo solo digo ahorita la parte que leíste, esta cuestión de que el cuerpo, o sea, siempre hay un cuerpo predecesor y la cuestión de la danza holística que tocamos la clase pasada, o sea, sí, justo lo hilaba un poquito con lo que plantea Jean-Luc Nancy en 58 indicios para el cuerpo, ¿no? O sea, solo el cuerpo, o sea, todo es un cuerpo que sigue un devenir y deviene otro, ¿no? Entonces, o sea, nosotros somos cuerpo que viene del cuerpo de la madre y estamos en este cuerpo sideral que está inserto en un cuerpo cósmico, o sea, y eso, justo el cuerpo es lo que nos conecta con esto todo otro, ¿no? Entonces, que creo que también es una de las principales cosas que intenta el Butón, ¿no? En conectar el cuerpo y que menciona Quiñar, ¿no? Con Anteo, o sea, conectar el cuerpo a la tierra y al otro cuerpo, ¿no? Es que en ese estado, o sea, un poco, como, o sea, todo este estado de trance del que estamos hablando, shalala, o sea, tiene que ver, creo, ¿no? Con hacer del cuerpo un intercesor, o sea, eso que Deleuze y Guattari llaman intercesor. De repente ya no ser algo, sino ser un intercesor. O sea, también por eso, hace rato que cuando empezó Jonathan, o sea, decía justo esta cuestión de ser carne o ser materia, o sea, pero una materia vibrátil que más bien conduce las fuerzas, ¿no? O sea, es un intercesor de las relaciones, ¿no? Que no es, por eso no es ni dentro ni fuera, sino más bien, por eso también es el concepto de heterotopía en Foucault, ¿no? Porque es un intercesor, ¿no? De repente se abre, ¿no? También, ¿no? Pero salen y entran cosas, un poco ese es un poco el asunto. Entonces ya se vuelve indiscernible también este adentro y este afuera, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con o o vamos a eludir a la música? Si seguimos con tienen ahí una cosa donde dice reacciones, donde pueden hacerle así, ay, no. Sí, ay, ¿no? Ajá, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿qué tal? Sí, mira. Así, No sabía, me acabo de enterar. descubriendo yo la verdad soy como muy buena para aprender a usar la tecnología, entonces como que inmediatamente le agarro la onda. Qué buena onda. Y luego, mira, si te vas a, bueno, donde puedes silenciar, bueno, donde están los participantes, ahí tiene para levantar la manita. Ah, sí, sí, sí. Está bueno esto.